evitar pues que el cuerpo pierda calor. Adicionalmente, las grasas pueden servir como un tampón funcional ante una gran cantidad de sustancias extrañas. Yo sé que algunas veces hemos escuchado en estos programas que tratan de hallazgos forenses en que hacen seguimiento a venenos en el cabello, ¿cierto? En el mismo cabello pueden detectar el veneno y es precisamente aquí donde entran las grasas. Cuando una sustancia extraña, sea química o de tipo biológico, alcanza niveles no seguros en torrente sanguíneo, el organismo tiene la capacidad de diluirlo o al menos pues mantener un equilibrio. En estas sustancias dañinas almacenándolas en un nuevo tejido adiposo, es una forma como de encapsulamiento. Esto ayuda a proteger órganos vitales hasta que la sustancia dañina pueda ser metabolizada o retirada de la sangre a través de la excreción, sea fecal o sea a través de la orina o por sudoración, el desangramiento accidental o intencional, porque también se hace ante ciertos venenos de serpientes, la excreción de sebo y el crecimiento del pelo, porque en el pelo podemos hacer, como les mencionaba, seguimiento a sustancias extrañas. El hígado tiene también funciones en cuanto al anabolismo y catabolismo de carbohidratos y almacenamiento de glucógeno como reserva energética, que es la forma en que el hígado almacena los carbohidratos. También se les denomina glúcidos o sacáridos y finalmente son biomoléculas, al igual que las dos anteriores, que cumplen funciones relacionadas con el suministro de energía inmediata, porque son esa primera fuente de energía a través de un proceso de oxidación en la mayoría de las células que no son fotosintéticas como las nuestras. Y también tienen una función estructural en las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. Las funciones biológicas de los carbohidratos son de dos tipos que logran pues dar pie a su clasificación. Tenemos glúcidos energéticos y tenemos glúcidos estructurales. Los primeros, es decir, los glúcidos energéticos, se relaciona con monosacáridos y disacáridos como la glucosa, que es la molécula magna, actúan como combustibles biológicos, aportan energía inmediata a las células, son las responsables de mantener la actividad muscular, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad neuronal. Recuerden que el sistema nervioso es uno de los mayores demandantes de energía en el cuerpo. Y los glúcidos, aparte de tener esa función de aporte de energía inmediata a la célula, también proporcionan energía de reserva a las células. Glucosa circulante que no se utiliza, pues se almacena en forma de glucógeno para posteriores usos. Y tenemos segundo, los glúcidos estructurales. Aquí tenemos varios. Se trata de polisacáridos que forman estructuras biológicas muy resistentes. Por ejemplo, la mureína o peptidoglicano es un componente de las paredes celulares de las bacterias. Tenemos los lipopolisacáridos, que son componentes de la membrana externa de bacterias gram negativas. La celulosa, que hace parte de la pared celular vegetal. La quitina, que compone el exoesqueleto de artrópodos, tipo insectos y crustáceos, y la pared celular de los hongos. Tenemos los mucopolisacáridos, que forman parte de la matriz de los tejidos conectivos. Entonces, además, podemos encontrar, además de todo esto que vimos, podemos encontrar glúcidos formando parte de otras estructuras o combinándose con otras biomoléculas, como es el caso de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Otras funciones que hacen parecer bastante claro o evidencian el hecho de que el hígado se conciba como un tejido de altas demandas metabólicas. Entre sus funciones están el almacenamiento de las vitaminas hidrosolubles, es decir, complejo B y vitamina C, y de las liposolubles, es decir, la vitamina A, D y K, metabolismo y eliminación de estas vitaminas, y además es responsable también de la síntesis de vitamina D en cooperación con el riñón. El metabolismo y la detoxificación de las hormonas, toxinas y medicamentos también es función del hígado, tanto de endo como exotoxinas, micotoxinas y las toxinas que sean como resultado del metabolismo de los medicamentos, porque aquí también necesitamos función hepática. También actúa como reservorio de sangre en momentos de emergencia, es secundario al vaso, pero es un tejido también de almacenamiento de sangre ante una señal de estrés, es decir, una señalización tipo adrenalina. Y en el caso particular de las aves, como ellas carecen de linfonodos mesentéricos, se recurre a la acción del hígado. Ese hígado va a interactuar como un filtro defensivo ante procesos invasivos por parte de microorganismos que logren acceso a través del intestino, a través de la barrera intestinal. Por eso es que en muchas afecciones digestivas tenemos compromisos también hepáticos y cuando el hígado no está funcionando bien o está comprometido por otros procesos,
y está muy afectado, a pesar de que tiene una gran capacidad de regeneración, pues se ve debilitado el sistema inmune del ave y se puede presentar la muerte de la misma. Por todo lo que les he presentado en esta primera parte, cuando se presenta un compromiso de la funcionalidad o de la estructura hepática, en este caso particular, en aves y cerdos, yo puedo tener una amplia gama y una amplia variedad de signos clínicos y la severidad de esos signos clínicos va a depender, va a definir el grado de compromiso de los procesos realizados en el hígado. Porque para simplemente resumir todo lo que les acabo de decir, pues estamos hablando de regulación de glicemia, es decir, de niveles de azúcar en la sangre. Estamos hablando de homeostasis grasa, homeostasis proteica, producción de factores de coagulación, de proteínas plasmáticas tipo albúmina, fibrinógeno, síntesis de aminoácidos no esenciales, formación y excreción de bilis, metabolismo del colesterol y bilirrubina. También es el encargado de convertir el amoníaco, el amonio a urea, del metabolismo de los péptidos y hormonas esteroideas y síntesis de vitamina D. Entonces realmente está, lo podemos decir, relacionado con muchas cosas. Tenemos entonces que podemos tener en estas dos especies animales, que son el énfasis del día de hoy, varios cuadros que comprometan el hígado. Digamos que el daño más conocido es el conocido como hepatitis, que es simplemente un proceso inflamatorio del parénquima hepático. Podemos tener hepatitis agudas de duración corta, hiperagudas también se pueden presentar, hepatitis crónicas, hepatitis idiopáticas, es decir, no tenemos la menor idea por qué se presentó, pero ahí está, hepatitis de origen infeccioso, necrosantes, parasitarias, por perfusiones tóxicas, podemos tener hepatitis postvacunales, traumáticas, etcétera. Además, se presenta mucho en los sistemas productivos, sobre todo de cerdos y aves, dependiendo pues del tipo de producción, las hepatosis dietéticas, entre esas se incluye el síndrome de hígado graso. También podemos tener procesos de intoxicación, tanto por compuestos que fueron ingeridos dentro del alimento o a partir del agua de bebida o desde el ambiente, considerando que la piel también es un tejido de captación de la señalización externa, entonces también podemos tener intoxicaciones desde allí que deberán ser tramitadas, simplemente por utilizar un verbo diferente, por el hígado. Y tenemos las hepatopatías congestivas, en las que ya tenemos un compromiso vascular. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que los signos clínicos de falla hepática no son muy patognomónicos, no son muy típicos, realmente son bastante dispersos, se relacionan con muchos sistemas, incluso al mismo tiempo, y no se hacen evidentes hasta que hay una falla hepática o una pérdida funcional de hasta el 70% del parénquima hepático. O cuando esa afección hepática es secundaria a otro desorden, entonces podríamos pasarla como imperceptible. Podríamos decir que mi problema es de articulaciones, o mi problema es respiratorio, o mi problema es reproductivo, cuando realmente el trasfondo es que es un problema de base hepática. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que por aquello de la ley universal de la compensación, el hígado, con toda esta recarga de trabajo que tiene, pues tiene un gran poder de regeneración. Se puede destruir hasta el 90% del parénquima funcional antes de que el mismo se ha dañado pues de manera definitiva. ¿Qué es que el tejido hepático se ha dañado de manera definitiva? Que haya un proceso inflamatorio que le siga una fibrosis, es decir, una cirrosis. La fibrosis es irreversible. O sea, ahí ya sí no hay nada que hacer. Pero si el daño es prefibrótico, hasta un 90% del parénquima hepático, pues podemos tener una regeneración a partir de ese mínimo 10% y lograr un hígado completo de tamaño normal y funcional al 100%. En caso de que el daño hepático sea limitado, por ejemplo, tras una hepatitis aguda, se produce una respuesta regenerativa y entonces los hepatocitos que reemplazan el tejido afectado van a restablecer la arquitectura hepática normal y obviamente su funcionalidad. Pero cuando el agente lesivo es persistente, su acción sobrepasa la capacidad hepática de defensa y reparación, pues va a haber una respuesta caracterizada por una regeneración celular desordenada, se van a generar procesos inflamatorios, obviamente fibrosis, y considerando nuestros sistemas productivos cada vez más exigentes, cada vez más demandantes para el animal, el hígado está cada vez bajo mayores retos. Avanzando entonces en este tema y conociendo de primera mano por qué es importante el buen funcionamiento del hígado y de los retos a los que se ve expuesto como tejido funcional, se define la necesidad de contar con productos que presten un soporte extra ante los desafíos de los procesos del día a día. Esto no significa que no necesitemos adecuaciones en el manejo de los animales, porque siempre vamos a tener que
atacar o afrontar los procesos en las granjas desde un punto de vista múltiple, desde puntos de vista varios, porque solamente no se encuentra una solución, pero definitivamente hay estrategias que nos pueden ayudar. Y en este respecto les voy a hablar de dos escenarios. Confío en que ustedes como público estén bastante familiarizados con estos escenarios. El primero es en los sistemas de pollo de engorde. Simplemente lo estoy planteando como un ejemplo para mostrar un escenario en ciclos productivos cortos. Vamos a hablar del síndrome de hígado graso. En algunas partes de la literatura científica se habla del síndrome de hígado graso y hemorrágico, en otras partes como dos síndromes diferentes, por eso lo coloqué así. También se le conoce como esteatosis o lipidosis hepática, para los que quieran consultar después. Y se trata de que el exceso de grasa corporal depositada, que va a ser un problema frecuente, hay mucha información en la literatura científica, pero parece que sigue siendo un problema, sigue siendo algo de reporte constante, posiblemente porque el costo de manejo sea mayor que los efectos adversos, ya entrarían ustedes a definir eso. Las consecuencias que ocasiona no son deseables ni para el consumidor que habla de un producto no saludable porque tiene un alto contenido de grasa, ni para el productor porque eso pues obviamente le va a aumentar la conversión, le va a disminuir la calidad y rendimiento y la vida en supermercado o en anaquel de esa canal. Entonces, si me toca reprocesar ese producto, pues ya es un sobrecosto o no venderlo. Este síndrome lo vamos a obtener a partir de un estrés metabólico subclínico. ¿Qué significa en cristiano un estrés metabólico subclínico? Es un círculo vicioso en el que el animal no come, el hígado se engrasa y como el hígado se engrasa, el ave no come, porque se presenta un proceso de feedback negativo en cuanto al apetito. Es decir, el animal se encuentra anoréxico por un engrasamiento hepático y se convierte en un ciclo vicioso. Los mecanismos generales incluyen lipogénesis aumentada, es decir, la producción de lípidos aumentada, y un transporte reducido desde el hígado hasta la circulación sistémica. Entonces, si tenemos una síntesis de triglicéridos, de moléculas de triglicérido exacerbada, porque hay una lipogénesis aumentada, y se queda en el hígado, pues comienza a bordearlo, y allí es donde se presenta esa señalización anoréxica. El asunto radica en que, a diferencia de los mamíferos, la lipogénesis en las aves es muy limitada en el tejido adiposo y que la producción de esos lípidos es más en el tejido hepático. Entonces, hay una sobrecarga fisiológica. Los lípidos que vamos a tener en las aves se derivan de tres fuentes principales. Está la grasa de la alimentación, la grasa de depósito y obviamente la síntesis de ácidos grasos de novo a partir de carbohidratos de la dieta. Pero realmente el inconveniente, lo pongo entre comillas, está en que el transporte de lípidos en aves, aunque es similar a lo que se observa en los mamíferos, es deficiente. No quise decir inadecuado ni antinatural, sino simplemente deficiente para que no insultarlas mucho, porque el sistema linfático intestinal en aves pues no tuvo un desarrollo completo, es decir, la digestión y la absorción de lípidos de la dieta ocurre en el intestino delgado, muy similar, o sea, todo este proceso es muy similar a los mamíferos, pero hay un compromiso importante en la lipogénesis, como ya se los comenté, que es fundamentalmente en hígado y no en el tejido adiposo como tal, a diferencia de los mamíferos, y que el transporte de esos triglicéridos del hígado al tejido adiposo o al oviducto, donde sea que se necesite, es facilitado por varias clases de lipoproteínas, pero es casi la tercera parte de las lipoproteínas que ya están caracterizadas en los mamíferos. Se trata entonces de una afección multicausal. ¿Por qué multicausal? Porque hay demasiadas cosas que la pueden generar y por lo tanto su manejo y aproximación también dependerá de muchos puntos de vista. Tenemos los aspectos nutricionales, ya este tema no lo sabemos de memoria. Tenemos en cuenta que además de la genética, de la edad y el sexo, que fueron variables o factores de riesgo que no quise incluir acá, sino simplemente centrarme, digamos, como en lo controlable, así como la presencia de micotoxinas tipo aflatoxina, fumonicina, que son micotoxinas de daño hepático directo no reversible. Y refiriéndome puntualmente a este sistema, tenemos esas causas nutricionales. ¿Cómo se explica el fenómeno? Pues que la fuente concentrada de energía, que va a ser en forma de carbohidratos, que es lo usual en estos sistemas productivos, sumado a que hay una deficiencia marcada de otros nutrientes, influye sobre la composición de la canal. La relación energía-proteína va a ser uno de los principales factores para que se dé esta deposición. Y las dietas para pollo, sobre todo en la etapa de finalización, pues son altas en energía, bajas en proteína, sobre todo cuando se aplica pues este concepto de proteína ideal.
Si yo combino estos aspectos, pues esto va a promover indefinidamente la deposición de grasa visceral, principalmente a nivel hepático, porque esa es una particularidad de las aves. También tenemos el asunto de la temperatura ambiental. No es tanto el estrés por calor, que es el clásico, es también la fluctuación de temperaturas a través del día. ¿Por qué? Porque cuando el animal se encuentra en distrés respiratorio, tratando de compensar el calor, tratando de perder temperatura, no come. Eso compromete pues, indiscutiblemente la ingesta de alimento. Y eso desestabiliza la ciclicidad de alimentación, es decir, la costumbre de alimentación. ¿En qué se traduce esto? En un estrés metabólico, con una producción subbasal de cortisol, que es la hormona del estrés, y recordemos que es lipogénica, el cortisol, entonces también va a hacer que se genere una mayor producción de lípidos, una lipogénesis aumentada, que ya lo hemos dicho, y tenemos, además de esto, del mal manejo de las temperaturas dentro de los galpones de engorde, tenemos estas prácticas de manejo que se pueden extrapolar a otros sistemas productivos, como los ciclos de ayuno, como se observa en cerdos, que eso pues tiene mucho que discutirse con respecto a bienestar animal. Y además le sumamos condiciones antes de transporte y sacrificio en las plantas de faenado con respecto a los ayunos, ¿sí? Eso con respecto al pollo de engorde. Y el segundo escenario que les quiero mostrar, permítanme acá, es el escenario en la producción de cerdos. Este lo quise ejemplificar con la galáctea, simplemente para mostrar un escenario en ciclos productivos largos a partir de las cerdas que se conservan durante varios años en un sistema productivo. La galáctea como tal, con o sin signos de mastitis asociada y siendo o no parte del síndrome de mastitis, metritis y galáctea, que ya lo conocemos por literatura, se trata de una afección multicausal. ¿Qué es la galáctea? Es la falta total de producción de leche por otra causa diferente a que se presente un cese fisiológico de lactancia de la cerda, es decir, muchísimos más. Ese déficit en la disponibilidad de calostro o de leche para los lechones va a tener un impacto directo en el desarrollo y crecimiento de los mismos y me va a aumentar obviamente la mortalidad predestete. Y dado que tiene consecuencias difícilmente detectables, estamos hablando nada más de la galáctea, se apreciarían en el desempeño de los lechones, vamos a tener diarreas neonatales, disminución de crecimiento y aumento de aplastamientos por lechones débiles. Entonces tenemos acá varios retos que definen que una cerda presente este cuadro de galáctea. Tenemos retos sanitarios, es decir, retos de corte infeccioso. Tenemos una colonización del tracto geniturinario de la cerda por bacterias puestas allí por un mal manejo al momento del parto o por una inmunidad comprometida que finalmente en el proceso de parto y antes del parto y en las primeras fases de la lactancia pues es un proceso fisiológico pero que puede estar potenciado por la presencia pues la disponibilidad de patógenos que presenten enfermedades clínicas o retos subclínicos con los que ya venía la cerda que aprovechan este momento para salir a la luz. Principalmente aquí nos referimos a enterobacterias tipo E. coli y salmonella. Tenemos también retos metabólicos. Ese proceso de lactancia está asociado a altos niveles de energía. Esto es una dinámica fundamentalmente catabólica, es decir, degradación de de moléculas complejas macro a productos más simples que se puedan utilizar rápidamente. Entonces hay unas demandas altas de energía, de movilización de lípidos y de proteína que llevan a demandas que finalmente yo veo en una disminución de la condición corporal de la cerda, a un aumento del estrés oxidativo, es decir, de procesos inflamatorios, y eso se le va a sumar a una baja tasa de ingesta que también es fisiológica en la cerda y en todos los mamíferos en el posparto temprano. Entonces, es bastante importante esta parte. Tenemos también retos inflamatorios que no son necesariamente infecciosos, porque no todas las inflamaciones son de origen infeccioso, y aquí la cosa es un poquito más celular, más desde lo micro. En todas las células, las mitocondrias, que son las responsables de la respiración celular, son obviamente fundamentales en la generación de energía produciendo ATP de origen mitocondrial, es decir, energía de origen mitocondrial. Sin embargo, el metabolismo energético mitocondrial está muy asociado a la producción de las conocidas ROS, que por las siglas en inglés significa especies tóxicas reactivas del oxígeno. Esas especies reactivas, que es como la basurita que queda después del proceso de producción de energía, son susceptibles de inducir condiciones de estrés oxidativo, es decir, daño tisular directo,
en periodos de alta actividad metabólica. ¿Cuál? La lactancia. Además, dada su localización, esas enzimas que están dentro de la mitocondria son particularmente vulnerables a ROS. Entonces vamos a tener una disfunción mitocondrial, va a aumentar la presión oxidativa durante los periodos productivos críticos en las cerdas y podemos tener entonces estos retos inflamatorios. Y los retos inflamatorios son demandantes de energía. Entonces ahí tenemos una movilización extra que era totalmente innecesaria en este momento de lactancia temprana. Tenemos también los retos tóxicos. No solamente se trata de endotoxinas, también hay exotoxinas y micotoxinas. Generalmente, como ya lo hablamos, se trata de enterotoxemias. Esas enterotoxemias en el posparto temprano son generadas normalmente por la constipación que padece la cerda en el periparto. ¿Por qué se da esa constipación fisiológica? Y de allí también se deriva el hecho de esa anorexia en el posparto temprano. Y es que hay una relajación de las fibras musculares lisas del intestino, cambios que también suceden en el útero de manera concomitante. Entonces, como disminuye el tránsito intestinal, esto genera la anorexia, hay dolor abdominal y en ese éxtasis intestinal hay proliferación de enterobacterias, las cuales a su vez van a llevar a un aumento de la liberación de endotoxinas que pasan por torrentes sanguíneos del intestino. Entonces, en relación directa con la galáctea, tenemos que las endotoxinas tienen un efecto negativo frente a la síntesis de prolactina a nivel hipofisiario. Recordemos que la prolactina es la principal hormona precursora de la galactogénesis. Se favorecen a su vez procesos inflamatorios a nivel sistémico y esto definitiva y centralmente disminuye la cantidad de leche producida. Y por último tenemos los retos comportamentales, que están directamente relacionados con la experiencia de esa cerda, la experiencia laboral que tiene esta cerda, que sea primeriza o que tenga varios partos, y en todo lo relacionado con manejo en pro del bienestar de las madres, en primera instancia. Es acá que se van a ver los efectos del estrés durante el proceso, tanto del preparto como del posparto, y se va a favorecer la secreción de dos hormonas que afectan directamente la lactancia. El cortisol, que es la hormona del estrés, que va a disminuir la secreción de prolactina, que la necesitamos para que se produzca y se secrete leche. Y tenemos también la producción de adrenalina, que esta hormona como tal produce vasoconstricción generalizada, y los vasos sanguíneos mamarios pues no van a ser obviamente la excepción, y esa vasoconstricción impide la llegada de nutrientes para la formación de leche en las glándulas mamarias y también inhibe la llegada de la oxitocina a las células mioepiteliales para que se dé la eyección láctea desde la microarquitectura de la glándula mamaria y no se dé entonces la producción ni la eyección de leche. Ok, entonces con respecto al problema y ya dando un poquito como cierre a la información, vamos a definirlo. Las alteraciones que mencionamos, tanto en pollo engorde, en cuanto a estetosis hepática o hígado graso, y en cerdas para el cuadro de agaláctea, son de componente multicausal. Eso no tiene discusión. Esto no tiene una única causa, sino que viene de varias fuentes, en combinación o independientes. Pero este componente multicausal está directa o indirectamente relacionados con funcionalidad hepática. Búsquele por donde le busque. Fisiológicamente el hígado tuvo que ver en algo, en que no hubiera una buena respuesta inmune, en que no se produjera la suficiente proteína para que se diera el volumen de leche que necesitamos que se produjera, no hubo una buena movilización de grasa o no había almacenamiento graso, hay un compromiso inmune en los animales, etc. El hígado tuvo algo que ver y obviamente tiene que ver también en la reparación, ya sea que sea el tejido fundamental y primariamente afectado o un tejido base de recuperación, pues de acuerdo a todas las funciones que ya hablamos. Y adicionalmente, estos dos sistemas productivos que nos relacionan hoy, pues ya sabemos todos que están sometidos a situaciones de alta demanda metabólica, porque tenemos factores de origen infeccioso, de manejo, nutricional, traumático, entre muchos otros, que requieren de un parénquima hepático funcional, que tenga una recuperación y una respuesta efectiva en pro de la salud y de la consecuente producción sostenible y rentable. Entonces, bueno, este es el problema. Actualmente contamos con estrategias de manejo que permiten cubrir muchos de los factores de riesgo que mencioné, pero adicionalmente podemos contar con otro tipo de intervenciones. Y aquí me refiero al nicho de los hepatoprotectores o de los hepatopotenciadores, como bien lo reconozcan en el mercado,
Pero finalmente, ¿yo qué espero de un buen producto de esta naturaleza en consideración de ese número explosivo de funciones del hígado como tejido? Pues bueno, lo primero es que debe presentar propiedades detoxificantes del parénquima hepático como tal. Debe promover la capacidad de eliminación de sustancias nocivas a partir del tejido hepático. Debe propender estrategias antilipidémicas, y es que al incrementar la secreción de los ácidos biliares, que es una de las funciones hepáticas, los enterocitos se activan. Es necesario ese contacto de los enterocitos que se encuentran en el lumen intestinal con los ácidos biliares para su activación, y obviamente la activación también de los hepatocitos. Con eso se va a permitir la emulsificación eficiente de ácidos grasos que son de origen dietario, que están allí como ácidos grasos complejos y necesitan convertirse a micelas que sean fácilmente absorbibles en el intestino. Y la actividad de las lipasas y la consecuente absorción de esas micelas. Y no solo esto con las propiedades antilipidémicas, que está directamente relacionado con los ácidos biliares, sino también la detoxificación del hígado y de la sangre, todo lo que está en sangre, residuos de antibióticos, amoníaco, toxinas, etc. También necesitamos que estimule la secreción de enzimas digestivas y de ácidos biliares a la luz de una mejor digestión, que estimule también la síntesis de proteínas, que digamos que es su función primaria, y que posea propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antifibróticas e inmunomoduladoras. Entonces, ¿qué buscamos hoy con este encuentro? Pues queremos compartirles un producto de Biotecno. Es una combinación de componentes herbales para mejorar el funcionamiento hepático como tal. El IBFRE está compuesto de silimarina, que es extracto de Silibium marianum o cardo mariano, en un 10%. Tiene extracto de Cinara escolimos, que es la alcachofa, en un 25%. La lecitina de soya en un 30%. Y tenemos también el componente de DL-metionina. Pero vamos a hablar entonces de cada uno de los componentes. Para el caso de la silimarina, que es bastante conocida por el público, pues es una de las más reportados hepatoprotectores, no solo en producción animal, sino también en salud humana. Es una mezcla de flavolignanos. Los flavolignanos, solo para nombrárselos, son 3 mujeres que todas comienzan por sili. Entonces la silimarina tiene 3 subamigas, que son la silibina, la silicristina y la silidianina. También tienen ácidos grasos como el ácido linoleico, oleico y palmítico, triglicéridos como el tocoferol, esteroles como el colesterol, el estigmasterol y el cistoterol, que no lo digo, y un porcentaje de proteínas entre el 25 y el 30%. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios de la silimarina para que lo hagamos más práctico? Lo primero, y por eso lo tengo resaltado, son los efectos antiinflamatorios. Y no quiero que me entiendan mal, la inflamación es un proceso necesario, se tiene que dar, pero debe darse de forma controlada. La silimarina como tal actúa como un antiinflamatorio a través de la inhibición de leucotrienos y de síntesis posterior de prostaglandinas. También hay una inhibición de células Copper. Las células Copper son los macrófagos diferenciados para tejido hepático, y también estabilizan los mastocitos e inhiben la migración de los neutrófilos. Todo esto son las razones por las cuales hay un control basal del proceso inflamatorio. No es que no se dé, es un proceso de normalización del proceso inflamatorio. Y por ello se le considera como antioxidante, porque precisamente barre radicales libres. En este respecto, pues también estimula la reacción de glucuronidación. Este proceso es un mecanismo muy importante de detoxificación celular. Consiste en la transferencia de una molécula de ácido glucurónico a una gran variedad de compuestos tóxicos para la célula, y esto facilita su rápida eliminación. Es como una marcación de enemigos para su eliminación. También tenemos que inhibe la peroxidación lipídica. Eso hace referencia a la degradación oxidativa de los lípidos, y es porque si esta reacción no se termina con rapidez, pues hay un daño en las membranas celulares, que está compuesta principalmente por lípidos, y es por ello que se le considera un estabilizador de membrana plasmática. También tenemos que estimula la ARN polimerasa ribosomal y por lo tanto estimula la síntesis de proteínas y disminuye la progresión a la fibrosis. La fibrosis es un proceso que viene después del proceso inflamatorio,
Y lo que hace la silimarina es bloquear los mediadores inflamatorios, como ya lo hablamos con las células Copper, lo que hace que las células estrelladas no se activen a miofibroblastos que finalmente comprenderían y harían parte o harían parte de la composición de ese tejido fibrótico. Entonces, si no hay esa cadena de activación, pues obviamente se va a disminuir el proceso de fibrosis. Va a disminuirlo e incluso podría reversarlo. Lo que pasa es que si no vamos a la fisiología de base, los procesos de fibrosis son irreversibles, pero si son fibrosis tempranas, sin acomodación celular, podríamos tener proporciones discretas de reversión de la fibrosis, porque hay una reducción en la conversión de esas células estrelladas a miofibroblastos, lo que les comentaba anteriormente. De acuerdo con la literatura reciente, también la silimarina tiene una acción antitóxica frente a la micotoxina aflatoxina B1, que como ya les comenté previamente, causa daño hepático directo, y en mamíferos va a tener un efecto galactogogo, que es importante en la industria porcina, es decir, va a propender por la producción de leche. Tenemos el otro componente que es la alcachofa. La alcachofa también tiene en su fórmula, pues obviamente como la planta que es, ácidos orgánicos, sales potásicas y magnésicas, y vitamina A, B2 y vitamina C. Resalto el efecto colerético colagogo, porque finalmente es lo que más nos interesa en este proceso de hepatoprotección y potenciación. Esto se traduce en que se aumenta la síntesis de ácidos biliares y se aumenta la excreción de los mismos, y esto finalmente nos daría una mayor capacidad de toxificación del parenquima hepático y de trabajo potenciado sobre esas grasas dietarias una vez que los ácidos biliares estén en contacto con las mismas en el lumen intestinal. También tenemos efectos eupépticos, antieméticos, aperitivos y antioxidantes, es decir, todo esto mejoradores de la digestión, y una actividad hipolipemiante porque es inhibidor de la síntesis de colesterol. Para el tercer componente de nuestro producto tenemos la lecitina de soya. Obviamente es una mezcla de fosfolípidos y a su vez es precursor del reconocidísimo cloruro de colina. La colina como tal es un nutriente esencial soluble en agua, ya lo sabemos. Se le suele agrupar con las vitaminas del grupo B y se usa en la síntesis de componentes de las membranas celulares porque hace parte de los fosfolípidos. Esto es fundamental, obviamente, en los procesos de reparación celular, es decir, tras daños lesivos, inflamatorios o no inflamatorios. También es un precursor de moléculas mensajeras intracelulares y de acetilcolina, y esto se traduce en funcionalidad hepática. Y por tercero, y por eso lo tengo resaltado, porque es muy importante, es que ayuda en el catabolismo de las fuentes de energía. Esto es simplemente asegurando el correcto funcionamiento del ciclo de Krebs, que seguramente todos lo recordamos con mucho cariño, por lo que yo voy a recomendar la colina en la prevención y control del hígado graso. Pero ¿cómo es que esto me puede ayudar? Lo que va a lograr la colina, en el caso pues de esteatosis hepática, es una acción lipotrópica, porque va a promover que se movilicen esas células grasas y va a mejorar el metabolismo lipídico y de los carbohidratos. Obviamente esto me limita el riesgo de hígado graso y me optimiza también la conversión del azúcar. Aquí lo primordial es que promueve la conversión de la grasa hepática, que ya tenemos ahí depositada, en fosfolípidos, perdón, que son transferidos rápidamente del hígado a la sangre porque su método de diseminación o de distribución a través del organismo pues es diferente. Entonces no vamos a tener ese efecto del sistema, ¿cómo fue que utilicé la palabra ahora? Ya se me olvidó la palabra que utilicé ahora. Bueno, ese sistema no muy desarrollado de las aves para movilización entonces de grasas a partir del hígado. Cuando el hígado está lesionado, ya, o sea, ya hay un problema de base, son necesarias cantidades superiores de colina, eso lo saben bien los nutricionistas que están conectados, porque necesito prevenir la degeneración grasa del hígado, que es una forma de prefibrosis. Entonces, la carencia de colina podría provocar cirrosis y degeneración grasa del hígado, también puede provocar endurecimiento de las arterias, problemas cardíacos, presión alta y hemorragias renales. Hasta el punto pues que nos permite en campo detectar este tipo de sintomatología. Para el caso de la L-metionina, que es nuestro último componente de la fórmula, pues todos sabemos que se trata de un aminoácido esencial. Más del 85% de todas las reacciones de metilación y alrededor del 49% del metabolismo de esa metionina ocurre en el hígado. Y esto pues me demuestra la importancia crucial de este órgano de regulación de la metionina sanguínea.
Tenemos entonces que es intermediario en la biosíntesis de la cisteína y de otros aminoácidos y fosfolípidos. Resalto el segundo punto, que para mí es la función más importante, no son despreciables las otras, pero esta es la que más resalta de la metionina, y es que su principal metabolito, que es el S-adenosilmetionina o SAM, es el principal precursor del glutatión, y el glutatión como molécula es el mayor antioxidante endógeno, es decir, barredor de radicales libres. Es algo así como un interruptor de control intracelular. Alguien tiene abierto el micrófono. Por favor, revisan. Reviso. Muchas gracias. Entonces, como les decía, es como si fuera un interruptor de control intracelular que me va a regular las funciones hepáticas esenciales, como la regeneración, diferenciación y la sensibilidad de este órgano al proceso pues, de enfermedad. Y a su vez va a proteger las células de radicales libres involucrados en esas enfermedades hepáticas, sean de corte infeccioso o no infeccioso. Y tenemos acá también que optimiza la conversión del azúcar. Aquí es importante mencionar que el desarrollo de hígado graso se ha asociado también a un déficit de carnitina sintetizada a partir de la metionina. La carnitina, ¿por qué es importante? Porque es necesaria para el transporte de esos ácidos grasos a través de la membrana mitocondriales para que pueda presentarse la oxidación de esa grasa. Es decir, es un carrier. Lo necesitamos para que me desplace los ácidos grasos de un compartimento a otro y se pueda dar su oxidación y la nueva acumulación, por supuesto. Entonces, simplemente les quiero mostrar acá no se me oculta esto, ok. Les quiero mostrar estos dos funciones agrupadas del producto como tal del Liver Free. Tenemos lo primero que trabaja en pro de la recuperación tisular y lo segundo que mejora el metabolismo. Los 4 componentes del producto tienen que ver con las dos funciones, pero en diferentes niveles. Por ejemplo, para el caso de la recuperación tisular, definitivamente el efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antioxidante de la silimarina prima sobre los otros componentes. Le sigue la DL-metionina, luego la soya y luego la alcachofa. Para el caso del metabolismo mejorado, definitivamente la alcachofa, como es un eupéptico natural, pues obviamente mejora el metabolismo desde lo más purista. Le sigue la lecitina de soya, luego vemos como la L-metionina también tiene un efecto acá, y por último la silimarina. Pero los 4 componentes nos pueden ayudar en estos dos objetivos primarios de la protección y potenciación hepática. Entonces, todo lo anterior, pues se los cuento porque va en pro de nuestra productividad de varios sistemas. El producto en Colombia está indicado para piscicultura, para cerdos y para aves en todas las fases del ciclo productivo. Este producto va a ir en pro de estimular el apetito, va a ir en pro de prevenir el estrés térmico, va a tratar de disminuir el estrés oxidativo, o sea, el resultado de los procesos inflamatorios infecciosos y no infecciosos, y mejorar en términos generales los procesos digestivos. Por ejemplo, para el caso de la disminución de los niveles de cuerpos cetónicos, que es algo que se ve pues, mucho en ganadería de leche, al mejorar los niveles de glicemia, evitando la movilización de reservas grasas que tendrían un metabolismo hepático, pues vamos a garantizar un buen funcionamiento y una buena productividad. Vamos a mejorar también la condición corporal, vamos a tener un mayor peso del destete, como consecuencia de un mayor peso al nacimiento y una mayor producción de leche, y obviamente vamos a tener una ganancia diaria de peso mayor. Esto pues es simplemente hablando en términos generales. Entonces, ¿cómo y cuándo utilizar este producto? Entonces, lo primero es establecer la dosis. La dosis que proponemos desde Biotecno es de 200 a 350 gramos por tonelada para ambas especies y para todos los ciclos productivos. ¿En qué momentos? En aves durante toda la vida productiva, en pollo, engorde, ponedora y reproductora, en casos de hepatitis y micotoxicosis agudas, en caso de cuadros anoréxicos temporales o fluctuantes, en tiempos de baja postura fisiológica o de origen patológico, en tiempos de estrés térmico y después del replume por ser obviamente un proceso catabólico. Para el caso de los cerdos, durante toda la vida productiva, puntualmente en casos de hepatitis, micotoxicosis agudas, en casos de agalactia, como ya lo mencionamos, y bajo consumo de alimento, vuelve y juega fisiológico por procesos patológicos, y en tiempos de estrés térmico. Para terminar entonces, y a manera de resumen, les traigo las 10 razones por las cuales
se propone el uso del liver free como el protector y potenciador hepático de elección en la alimentación de animales de producción. Lo primero, como ya lo hemos mencionado, es un producto de origen verde que soporta y potencia esos procesos que son normales para el hígado, pero simplemente le damos ese espaldarazo, ese respaldo. Como segundo punto, va a funcionar en pro de la regeneración de ese parénquima hepático, al ser un producto fundamentalmente modulador de la inflamación. Como tercer punto, es el hepatoprotector más completo en el mercado colombiano y las concentraciones de sus componentes son superiores. En el cuarto punto, incluye silimarina en su fórmula, cardomariano. Esta va a trabajar directamente sobre la regeneración del hepatocito, que es la célula fundamental del hígado. Como quinto punto, que posee un extracto de posee extracto de alcachofa, y esta alcachofa es fundamentalmente colorética y colagoga, y eso tiene efectos directos en producción y eliminación de bilis por parte del hígado y todo lo que ello representa. Como sexto punto tenemos lecitina de soya, precursor de la colina, que ya sabemos que es un potente lipotrópico. También se incluye metionina en su fórmula, que es precursor del antioxidante endógeno más importante, que es el glutatión. Como octavo punto es que al tratarse de un producto natural no va a tener tiempo de retiro. Penúltimo punto tenemos que posee excelentes propiedades físicas para ser incorporado en premezclas y en agua de bebida, porque tenemos una formulación diferencial para ser administrada en agua de bebida. Y por último, que es altamente palatable, por lo que Biotecno garantiza que los animales van a consumir el producto y que no hay posibilidad de rechazo por causas que tengan que ver directamente con el producto. Con esto termino entonces. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, podemos proceder entonces a las preguntas, Claudia. Claro que sí, Natalia. Muchas gracias por tu presentación. Tengo varias preguntas que ya me han ido haciendo por medio del chat privado. Okay. Arranquemos entonces. La primera, ¿cuáles serían las dosis máximas y mínimas de acuerdo al sistema productivo? Yo sé que ahí tú pusiste el ejemplo de algunas dosis de acuerdo a la especie, aves, cerdos, pero aquí nos hablan de esas dosis máximas y mínimas. Sí, permíteme un segundito. Exacto. Manejamos este nivel en términos generales, 200 a 350 gramos por tonelada. De todos modos, dadas las exigencias de los ciclos productivos que son diferenciales definitivamente, pues tenemos un rango un poco mayor o en el límite superior para apoyo en engorde de 300 a 350 gramos por tonelada. Y para ponedora reproductora, y eso dependiendo de la fase del ciclo en el que esté, y para cerdos también dependiendo, pero damos una recomendación de 200 gramos por tonelada. Esto tiene que ver mucho con las observaciones en campo, con el conocimiento epidemiológico y productivo que se tenga del sistema. Cada granja es un mundo, cada granja es una realidad, y la idea es no esperar que el problema se presente, sino adelantarse al inconveniente. Entonces, si yo sé que en la semana 40 de vida o cuando estas cerdas ya logran una edad de 3 años productivos, tengo un reto importante, sea tipo sanitario, metabólico, nutricional o lo que sea, pues adelantarme a que se presente el reto y que se presente obviamente el daño y poder darle las herramientas al animal para que lo pueda superar. Entonces, esa es como una de las ideas que les quería dejar. Claudia. Qué pena, sí. Estaba en silencio, qué pena. Y No no, te y estaba preocupes. leyendo porque pues, me parece interesante, muy interesante. ¿Cómo es que la inflamación es un proceso necesario y beneficioso? Si afecta tanto al animal, esto principalmente por el tema del dolor. Sí, claro que O sea, sí. que decía que me ponía acá, como ella dice que es beneficioso, ¿cómo una inflamación puede ser beneficiosa? Uh-huh. Bueno, realmente la palabra no es beneficiosa, la palabra es necesaria. La inflamación hace parte del mecanismo de respuesta a una noxa, es decir, a un agente que causa lesión, sea cual sea. Y esa inflamación garantiza que el sistema inmune y el sistema de reparación tisular se enteren de que pasó algo que no debió haber pasado y puedan actuar convenientemente pues, y consecuentemente ante el daño. La inflamación es un proceso energéticamente muy costoso para el cuerpo y por eso la fibrosis siempre va a ser una respuesta a la vuelta de la esquina para el organismo, porque es simplemente cerrar esa alta demanda inflamada. Por eso la idea es no llegar a procesos inflamatorios de largo plazo,
porque como demandan tanta energía, la decisión del cuerpo siempre va a ser cerrar esa sucursal. Y cerrar la sucursal es cortar los procesos que dependan de esa parte, ¿cierto? Entonces, si perdemos, por decir algo, el 30% del parénquima hepático por procesos fibróticos, porque no atendimos un proceso inflamatorio al principio y dejamos que progresara, pues eso va a tener consecuencias y el hígado es uno de los órganos pues, que tiene que ver con absolutamente todo. El protagonismo que tiene en todos los procesos es fundamental. Pensaría uno que tiene que ver los pulmones con intestino, perdón, con hígado, pues tienen que ver desde muchos puntos de vista. Yo puedo incluso solucionar un largo periodo que se necesite para que el animal se recupere después de un proceso respiratorio, dándole ese soporte al hígado. Yo puedo incluso llegar hasta ese punto. El dolor es un tema, ¿cierto? Y es uno de los signos cardinales de la inflamación, pero es parte de ella. Pues ahí sí no hay mucho que hacer. También hay medicamentos que podemos utilizar como analgésicos para los animales para esos procesos. Y como les digo, la idea es no llegar al proceso, que realmente se trate de atender emergencias que no se esperaban, pero sí se esperaba porque no existe algo al respecto desde antes. Perfecto. Ok. Sí. Me preguntan, ¿qué tanto un protector hepático como Liverfree puede convertirse en un reparador hepático? Eso se da a la luz de los componentes. Como se los comentaba anteriormente, la fibrosis como tal es un proceso de naturaleza irreversible, porque ya hay una reorganización celular y no puede haber un reemplazo celular de esa nueva arquitectura. Pero podemos no llegar a ella, la idea es llegar antes de que se presente esa fibrosis. Entonces, definitivamente yo podría lograr reparación celular. Lo que pasa es que la pregunta es algo general, Amplia. Sí, está muy exacto. amplia, Sí, sí, es sí, algo sí. amplia. Sí. Son muchos puntos de vista. Si ustedes se devuelven a ver esta grabación cuando ya esté disponible y pueden darle un repaso a las funciones hepáticas, se van a dar cuenta que si yo logro eh, proteger ese hígado, pues voy a tener múltiples ventajas. Yo entiendo que lo que uno ve en la realidad es que el medio no reconoce mucho eso y por eso yo lo considero un órgano muy menospreciado. ¿Cierto? A pesar de ser tan importante en muchos procesos, es un órgano que casi nadie cuida. Es más, no cuidamos ni el propio. Yo invito a la audiencia a preguntarse si alguna vez en su vida utilizó un hepatoprotector que no fuera antes de una fiesta, sino de manera conservada durante varios tiempos para que me diga pues que realmente es consciente del papel que juega su hígado, que es bastante importante. Entonces dime si lo vamos a considerar para nuestros animales de producción. Pero definitivamente hay que Okay. tenerlo en cuenta. Aquí tengo dos preguntas que creo que aquí las agrupé porque se pueden unir, perdón. Yo te voy a leer las dos y ya creo que podemos dar respuesta, dar en una sola respuesta a ambas preguntas. Ok. Bueno, una es, ¿qué especie animal es más susceptible a sufrir enfermedades hepáticas y en qué etapas? ¿Sí? Esa es una. Y la otra es, Ok. ¿se puede suplementar por cuánto tiempo y en qué fases de producción en porcicultura? Bueno. Eso depende mucho de los retos. Yo puedo tener pollos de engorde, de ciclo muy corto, con altos niveles de energía en terminación, bajos de proteínas, es decir, todos los factores de riesgo nutricionales, pero puedo estar haciendo muy buen manejo de temperatura ambiental, muy buen manejo de disposición de agua, disponibilidad y calidad de agua y muy buen manejo en general. Y yo no puedo comparar este sistema y decir que está menos o más retado que un sistema en el que utilizan otras estrategias nutricionales al final, así se demoren más en el ciclo, pero que tienen fallas sanitarias, por ejemplo. Entonces es difícil definirlo. Por el tema de las aves y lo que les comentaba, esas particularidades metabólicas, que es realmente un asunto evolutivo, podríamos decir que las aves más que los cerdos tienen predisposición a problemas hepáticos, pero eso depende de 50.000 causas. Pues sería muy atrevido de mi parte decir, establecerlo como tal. Lo mismo en los cerdos, pues yo no puedo comparar un cerdo, un lechón recién destetado con un animal que ya está saliendo a ceba y no puedo comparar dos sistemas productivos, uno que se encuentre a 2 minutos sobre el nivel del mar y el otro a 120, pues no son comparables, los retos son muy diferentes. Entonces yo diría que todos necesitan,
pero eso dependerá de una buena anamnesis por parte de los asesores técnicos y un buen, ¿cómo se dice? Una buena caracterización de los sistemas con sus particularidades, porque si sean del mismo dueño, estén uno después del otro, son mundos totalmente independientes. Entonces Perfecto. es como complicadito. La buena noticia es que este producto, pues como no tiene tiempo de retiro, es verde, pues puedes utilizarlo desde que nacen hasta que salen del ciclo. Obviamente por costos podrá no ser rentable, eso ya entraría cada persona como a estudiarlo, pero realmente en cualquier momento. Y como les mencioné antes, es preferible prevenir que lamentar, pues suena a frase de cajón, pero así es. O sea, es mejor darle los 200 gramos por tonelada durante toda la fase a tener que llegar a los 400 gramos por tonelada porque tengo un problema enorme, que además ya el daño está hecho, ya el animal sufrió, ya el animal generó las fibrosis que tenía que generar y los compromisos, porque no solamente se trata de hígado, sino de cualquier parte del sistema orgánico del animal que se vea comprometido. Y bueno, no sé si di Perfecto. respuesta o dije mucha Creo cosa. que sí, si no, pues la persona me escriba por el interno. Okay. Me dice, en estos productos que son desarrollados a partir de plantas, ¿cómo puede uno garantizar que los componentes están activos? Y esa es una pregunta bien interesante. Bueno, aquí voy a mostrar, permíteme, que yo tengo aquí porque me lo esperé, que iban a hablar de este tema. Bueno, les voy a hablar únicamente para el tema que yo tengo conocimiento, pues por el seguimiento que tengo con Biotecno, y es, no sé si recuerdan, con el asunto de la silimarina que les hablaba de 3 flavonoides, ¿cierto? Que es la silibina, silicristina y silidianina. Pues de esas 3, la silibina ha sido la más estudiada y la que se sabe que tiene el potencial biológico mayor, por decirlo así. Y la concentración obviamente puede variar entre lotes de diferentes o de proveedores diferentes, ¿cierto? Y obviamente eso va a afectar su desempeño biológico, sus efectos biológicos. Biotengo realiza un seguimiento de esa silibina en base seca. Estos son los resultados para 2018-2020. Hasta el último lote que se compró en 2020, que fue en septiembre, ahí los tienen. ¿Qué pueden observar acá? El promedio de silibina. ¿Me siguen escuchando? Sí, aunque el audio ha estado cortado. De pronto, si quieres, puedes quitar tu video inicial, Eso, pues sí, porque me para... salió aquí. Ajá, A ver, perdón. Ajá, yo también lo quité. claro que Gracias. sí. Sí, para mejorar la comunicación. Ujú. Perfecto. Listo. Entonces, este promedio lo que nos está diciendo es la presencia de esa silibina en la molécula completa de Silibio marianum en base seca. Ojo que la idea, y esto es bueno que lo tengan en cuenta para otros productos hepatoprotectores que tengan silimarina, porque la silimarina es definitivamente un componente mandatorio en un hepatoprotector. Tiene que estar porque es demasiado importante. Pregunten por la fuente de silimarina, que no sea silimarina extraída del tallo, de las hojas, de las flores, de los pétalos, porque realmente se necesita de la semilla. La semilla tiene las mayores concentraciones de silibina, que es el componente bioactivo más importante. Entonces, ¿por qué les llamo a este promedio 47.5? Porque tenemos una base para decirlo. Espérate, a ver. Ajá. El promedio se tiene que encontrar por literatura entre el 40 y el 65%, ¿sí? Para que sea ideal, para que sea bioactivo, para que sea biológicamente observable el efecto. Pero otro punto que también es importante es ese coeficiente de variación, porque estos son diferentes lotes, momentos del año diferentes de cosecha, de pronto semillas diferentes o climas distintos. Entonces, al ser un compuesto verde, yo no puedo esperar un coeficiente de variación, pues como los compuestos químicos que son menos del 1%. Aquí van a ser mucho más grandes, pero estos son temas que tienen que tener también en cuenta, que no vayamos a tener diferentes comportamientos durante el año. Y ahora entonces me voy a los otros componentes. Aquí tenemos la silibina, a ver si están viendo mi cursor. Aquí tenemos la silibina A y la silibina B, estos simplemente son isoformas. Por referencia, bueno, qué pena, antes de irme para allá. Tenemos aquí la silicristina y la silidianina, ¿se acuerdan? Los otros dos componentes de la silimarina. Entonces, por literatura, esto debe componer entre el 20 y el 45% de la molécula completa de silimarina, ¿sí? Aquí tenemos un 37%, ahorita les digo dónde sale porque esta sumatoria no sale, ¿cierto?
Tenemos también la silibina IB, que debe encontrarse entre el 40 y el 65%, como ya lo dijimos. Y tenemos otras isoformas que son la isosilibina A y la isosilibina B. Estas se suman. Y para estas isosilibinas debe estar entre el 10 y el 20%. Esto da una silibina total del 39.3%, pero ¿de dónde sale ese 15.8, 71.7 y 37%? Pues de la sumatoria, porque esto es la silimarina, los miligramos los miligramos de silimarina por gramo, 56.1. Y de allí, de este 56.1, el 37% de la sumatoria de estas dos niñas y el 71.7% de silibina A y B, 15.8% de isosilibina A y B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues como en resumen, que el liver free para este momento de análisis aportó 56.1 miligramos de silimarina por gramo de producto y que de ese compuesto el 39.3 era silibina, que por literatura debe encontrarse entre el 20 y el 45%. Esto es parte del seguimiento que sugerimos a las personas pues, que están interesadas en el producto con respecto a la competencia, porque nosotros ya hemos hecho análisis comparativos, porque nos interesa saber cómo estamos trabajando y cómo nos podemos representar mejor. Entonces, estos son resultados pues, que se obtienen, a partir de cromatografía líquida de alta eficiencia, pues de HPLC, y que se pueden realizar pues en laboratorios de nutrición. Gracias, Natalia. Aquí me hacen una pregunta que creo que se responde con esto que acabas de decir, profundizando, perdón, en el tema de la silibina, de Sí. su concentración o mayor concentración en las semillas, pero pues te la voy a leer de todas maneras por si se debe ampliar algo más. Dice, de todos los flavonoides que componen la silimarina, ¿cuál es el más activo y cómo se le hace seguimiento a esto? Y repetímela, qué pena que te escuché entrecortado. Perdón, de todos Sí, los flavonoides que sí, componen la silimarina, ¿cuál es el sí. más activo y cómo se le hace seguimiento a esto? Sí, efectivamente, ya se Exacto. respondió. Es la Ujú. silibina y sus isoformas, todas sus isoformas. Es la más estudiada, o sea, cuando uno se refiere a literatura científica de la silimarina, casi todas tratan, hablan pues de análisis de molécula, hablan de la silibina y de que es el componente biológico más importante y que es el de mayor concentración en las semillas. De la semilla definitivamente debe ser la fuente de colección de esa silibina Okay. y de la Tengo, silimarina en general. Dime. tenemos la última pregunta, no sé si me hacen alguna otra, estoy Ok, atenta. sí. ¿Cómo ayuda el producto con la galactia en cerdas? Ah, sí. Sí, porque sí les expliqué lo de pollo engorde, pero creo que no. Lo de cómo logramos entonces ese enfoque a la galactia, sí, tienes toda la razón. Bueno, a ver. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta en cuanto a la cobertura de esa galactia para que no se genere. Ojo que a galactia es ese completo. Disgalactia es alteraciones en la secreción de leche, son dos cosas diferentes. Entonces, desde la literatura científica sabemos que la silimarina, que es ese componente principal acá, es barredor de radicales libres en tejido intestinal. Eso lo sabemos. Eso va a prevenir, obviamente, la formación de radicales libres porque inhibe esas enzimas productoras de ROS que ya se los comenté, ¿cierto? Y eso va a mejorar la integridad de esa cadena de transporte de electrones o de la oxidación que ocurre a nivel mitocondrial en situaciones de estrés puntualmente. ¿De estrés qué? El parto reciente. Además, se van a disminuir las respuestas inflamatorias en el intestino, determinadas a partir del éxtasis luminal, que ya lo hablamos también. Y también se van a inhibir ciertos procesos inflamatorios y ciertas vías de señalización proinflamatorias que están relacionadas con esa respuesta celular frente a los problemas de estrés, como por ejemplo las citoquinas, en cuanto a radiación ultravioleta, oxidación. Ahí hay también antígenos bacterianos y virales pues relacionados. Eso es lo primero, es decir, con el proceso barredor de radicales libres desde el punto de vista incluso mitocondrial y desde el efecto que tiene el producto a nivel intestinal. Lo segundo es que entre los beneficios que se conocen también por literatura científica, se incluye que la silimarina, como se los comenté, es galactogoga, ¿cierto? Entonces potencia la producción de leche. La prolactina como tal, como hormona, pues obviamente tiene un papel esencial en el desarrollo del tejido mamario y en la lactogénesis y en la galactopoyesis. Es decir, se produce más tejido mamario funcional
se produce más leche a partir de ese tejido y hay mayor eyección de leche porque son procesos independientes. En las cerdas lactantes, cuando se inhibe esa prolactina, durante cualquier semana de lactancia, la leche inmediatamente baja drásticamente y se interrumpe el crecimiento de los lechones. Ya cada cual en su experiencia de campo habrá identificado esos momentos en los que uno dice, esta cerda ya no le está bajando leche porque los lechones están así. Ok. Entonces, teniendo en cuenta de que hay un aumento drástico en esas concentraciones preparto de la hormona prolactina y que las cerdas parecen tener un sistema regulador de esa prolactina alterado, digo las cerdas recién paridas con respecto a las cerdas cíclicas. Entonces, fisiológicamente, esas cerdas podrían producir suficiente leche, pero no podrían producir suficiente leche para sostener el crecimiento óptimo de los lechones. Entonces, por ello es de interés, obviamente, para nosotros y para los productores, pues estrategias nutricionales y de manejo que me aumenten la liberación de prolactina, pues que la prolactina, pues hasta donde sé, como molécula no se puede inyectar, pero podemos entonces buscar estrategias que la estimulen o por lo menos que inhiban inhibidores de prolactina, no sé si me hice entender. Y ahí es donde la silimarina entra a actuar y hay literatura científica en cuanto a ello. Hay incluso relaciones directas entre las concentraciones de prolactina y la adición a la dieta de silimarina en cerdas y estos niveles, estas concentraciones altas de prolactina se conservan incluso hasta, si no recuerdo mal, como 60 días después de que paras el tratamiento con el extracto de cardo mariano. Entonces esos son como los dos puntos de vista. Un efecto directo, directo e indirecto sobre la prolactina, sobre la secreción de prolactina y el efecto antiinflamatorio, por decirlo así. Realmente es modulador de la inflamación, más que antiinflamatorio. Perfecto, Natalia. No tenemos, pues no tenemos más preguntas. Agradecemos enormemente la presentación, agradecemos a Dos Anclas en Panamá y Costa Rica por abrirnos este espacio y quedamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Estamos a sus órdenes para resolverla y apoyarlos en lo que requieran. De nuevo, muchas gracias a todos por abrir este espacio el día de hoy. Gracias, Natalia. Muchas gracias a Feliz todos. tarde a todos. Cuídense Gracias. mucho. Lo mismo. Hasta luego y Chao. gracias.